Hola, muchas gracias por estar aquí, por haber seguido estas cápsulas relacionadas con la poesía, con el quehacer poético. Mi nombre es Roberto Seba Ortega, te lo recuerdo. Soy profesor y aficionado a leer poesía e intento escribir poesía. Si lo hago con talento o no, pues quizá no sea lo importante, sino que me sirve para desarrollarme creativamente y también en el intelecto. En todo caso, espero que para ti esté siendo útil y que ya te hayas animado a escribir algo, y si no, después de esta cápsula seguro lo harás. Porque ya toca que escribamos algo con esa intención poética. Por eso, en este espacio, lo que vas a ver, además de algunos poemas que vamos a leer de el autor Carlos Morena Medina, que es un poeta yucateco del siglo XX, también vamos a hacer un ejercicio ya lírico, vamos ya a escribir algo sobre la marcha, con esa cierta espontaneidad que a veces también es muy necesaria en la poesía, para que pues fluya la emoción, fluya de forma rápida el pensamiento, y en el producto pues reconozcamos qué hay de nuestro sentir y de nuestro pensar, que ni siquiera somos conscientes de ello. En el poema, en cada verso, nos vamos a recrear de una manera siempre distinta. Y es que al escribir poesía necesariamente entran en juego todas nuestras inteligencias. Nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia del uso del lenguaje, nuestra inteligencia, digamos, racional, o nuestra capacidad de abstracción, de generar ideas o conceptos complejos. Todo eso entra en un rejuego que la poesía, a través del lenguaje poético, logra aterrizar de una forma más o menos armónica, que al final de cuentas eso es lo que pues nos deja el poema, un sentido estético de la apreciación del mundo, de todo cuanto nos rodea, después de haber pasado por el filtro de la imaginación, pero también de la razón. Pues bueno, genera un producto cultural, un producto a la vez intelectual, pero también emocional, que es el verso suelto o un poema. Así, por ejemplo, se realizan operaciones mentales que ni siquiera no son conscientes. Por ejemplo, también en la vida cotidiana hacemos uso de ciertos recursos lingüísticos que a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman. Por ejemplo, el lenguaje figurado, en el que si decimos que alguien anda mal del corazón, pues va a depender del contexto en el que lo digamos. Es decir, si decimos que alguien fue al cardiólogo y pues ese fue su diagnóstico, entonces la expresión anda mal del corazón, pues entonces tendrá ahí un sentido literal, o sea, tal cual esa persona efectivamente, su órgano llamado corazón está en malas condiciones. En cambio, si nos referimos a que alguien está pasando por un desencanto amoroso, o por una tristeza o congoja afectiva, pues entonces ahí más bien será, ahora sí, un lenguaje pues figurado, ¿no? Cuando digamos que fulanito anda mal del corazón. Entonces la poesía, al escribirla, nos permite también eso, reflexionar sobre pues nuestra manera de pensar, de concebir el mundo, de nombrar las cosas, de los significados que en sí mismo tiene cada palabra, cada vocablo, y todo lo que se puede generar a partir de un
uso de las palabras en una composición pues literaria. Así que para ir calentando motores, leamos ya precisamente a este autor yucateco que se llama Carlos Moreno Medina, del cual vamos a señalar algunas cosas primero y después leeremos algunos de sus poemas contenidos en este libro que se llama Arquitectura de la Sangre, el cual fue una publicación editada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida en reconocimiento, como decíamos, pues a esa obra poética que es ya un referente en la poesía no solamente yucateca, sino en general de la literatura nacional, y que a nosotros nos va a seguir sirviendo para reafirmar esta idea que ya hemos dicho de que la poesía nos recrea imágenes a través de la construcción de los versos. El poeta Carlos Moreno Medina nace en Mérida en 1913 y fallece en 1971, o como diría yo, empieza a ser inmortal a partir de 1971. De un origen humilde, siendo obrero, también fue luchador social, además de poeta autodidacta y bohemio. Llegó a ser profesor en la Escuela de Bellas Artes del Estado de Yucatán y periodista también, entre otras actividades que a lo largo de su vida hizo con éxito. Por lo tanto, es un personaje más allá de las letras, también un referente cultural. Si bien es cierto que no tuvo una educación formal en el ámbito de las letras o en el ámbito de las artes, su espíritu personal de estudio e ingenio le permitió hacer su obra poética, reconocida, como ya decíamos, en su tiempo, en su época, en aquel turbulento siglo XX, pero también hoy he recuperado en ediciones como esta, pero también en muchos círculos y espacios literarios. Escribía de una forma bastante clara y sencilla, aparentemente, pero que evoca cuestiones pues, más profundas, más trascendentales de la vida misma, de la identidad cultural yucateca para el caso, y de valores que son pues, universales prácticamente. De forma bella hace uso de elementos característicos de nuestra región para trazar imágenes surrealistas, como diría la literata Silvia Cristina Leirán Alcocer, quien es una académica que ha estudiado a este autor y es precisamente quien hace el prólogo y los comentarios de este fabuloso libro. Veamos qué nos ofrece este poeta yucateco. En la parte 2 del libro, denominada Intermedio en mi tierra, encontramos unos versos sueltos o unos poemas muy breves que inmediatamente nos van a evocar precisamente a esta tierra yucateca. Los denominó semillas, o como diría yo, poemas en germen. Colibrí. El pétalo te confunde con el aire te siente como sombra, y el ojo no alcanza a definirte. Relámpago de plumas, espíritu del vuelo, en tu espectro intuido, un minuto de alas. Cenote, imagen de oculto espejo en el convento del agua. Jícama, trompo de agua en el hilo que va trenzando mi tierra. Milpa, ocultan rubia esperanza tus caracoles de jade, el viento los mece y ríe, la lluvia los besa y canta. Hermosos poemas en los que claramente vemos cómo sí se basa en características concretas
que efectivamente tienen estos objetos materialmente, pero lo dice de una forma muy bella a partir del lenguaje poético. Por ejemplo, recordemos este de El cenote: imagen de oculto espejo en el convento del agua. Un espejo, diríamos, como enterrado, ¿no? Y cuando dice el convento del agua, sin duda nos hace pensar en una cierta analogía, ¿no? En tanto que el convento significa precisamente claustro o encierro, así mismo está el agua en los cenotes, en una especie de cúpula enterrada. En el caso de la milpa, cuando dice ocultan rubia esperanza tus caracoles de jade, también es muy fácil pensar en precisamente los supuestos cabellos del elote, rubios, que están dispuestos en la mazorca, que está a su vez en estos caracoles de jade, que sería la cubierta de las hojas verdes. Uno más de estas semillas: hamaca, media luna del sueño. Sencillamente, que no requiere mayor explicación, y el sentido estético sin duda está presente a flor de piel. También vamos a encontrar algunas canciones en donde, ya siendo poemas más extensos, vamos a encontrar precisamente esa sonoridad, una cadencia en la estructura de los versos, y a su vez estos dentro de los poemas, es decir, en la medida de las estrofas, que también nos van a evocar a múltiples imágenes de los cuales tenemos referentes concretos, vivenciales incluso, ¿no? Sobre todo pues para los que hemos vivido en esta península yucateca. Bueno, pues ahora que ya vamos a escribir, a ver qué sale de poesía, de la inspiración espontánea, conviene recordar algunas cosas, algunos recursos más socorridos por los que escriben poesía. Por ejemplo, la rima, que es lo que le da esa cierta sonoridad a los versos en un poema. También está la cadencia de las palabras en cada verso y a su vez en una estrofa y en un poema completo, que es como ese ritmo con el que el poeta nos marca una cierta velocidad para leer sus poemas. De tal manera que pareciera que hay algunos versos que se leen muy rápido y otros que son como más lentos, incluso pesados, más allá del significado de las frases, de los versos. También esa cadencia nos marca un ritmo de lectura. También recordar, aunque sea de paso, que los poetas, para embellecer sus versos, también utilizan figuras retóricas. Por ejemplo, la metáfora, de la cual ya hemos hablado, también la exageración o llamada hipérbole, o también la comparación, por ejemplo, que también podríamos decir que es como el contraste entre sentidos de las palabras, entre significados de las palabras, por ejemplo, quizá entre el significado común y corriente que tienen, contra la dotación de nuevo significado que le está dando el poema que escribe un autor inspirado. Así que, recordado esto, pasemos pues a hacer un intento de escritura poética, un intento con mucha intención. Lo que vamos a hacer a continuación será proyectar detrás de mí un carrusel de imágenes que tendrán una duración muy breve, de unos cuantos segundos por imagen, y yo por cada imagen
diré una palabra que voy a sumar a una lista, es decir, voy a escribirlos tratando también de que sea muy rápido en una lista para tener después, ahora sí, materia prima, vocablos con los cuales construir pues algún verso suelto o si se puede un pequeño poema con todo lo que me generen esas imágenes de inspiración. Atentos con esto. Estas imágenes las he colectado durante tiempo y me han gustado por alguna situación, me han parecido hermosas en sí mismas, o como se dice luego, son fotografías poéticas, ¿no? Porque me evocan a significados más profundos que lo que nada más vemos en cada fotografía. Por eso, cuando yo las vea, que tiene ya tiempo que no las veo, aunque de alguna manera las voy a reconocer, puesto que esta es una situación siempre nueva, voy a ver qué surge, qué palabras vienen a mi mente en primera instancia. De eso se trata, no de pensar demasiado por cada imagen, sino dejarnos llevar por la mente y por pues sí, el subconsciente o el estado anímico que tenemos y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso van a pasar muy rápido, para que no me dé tiempo de pensar demasiado, sino que yo escriba la primer palabra que venga a mi mente. Recordemos que esa palabra pues puede ser el nombre de la cosa que yo vea, del objeto que yo vea, no sé, alguna característica específica de ese objeto, o de forma más compleja, la idea o la emoción que me genere, ¿no? El nombre de la emoción que me genere. Por ejemplo, por decir algo, no sé, alegría, tristeza, en fin, vamos a ver qué me dicen esas imágenes a mí y después yo qué puedo decir con eso, que siempre será algo nuevo. De ahí que esto sea también el hecho estético, y de ahí que la poesía sea, como ya hemos dicho muchas veces, un arte literario en este caso, porque se va a expresar a través de las palabras, de la construcción de las frases, de los versos. Pues veamos qué pasa. Piedra, viento, fiesta, noche, terruño, colores, viejo, surco, vegetal, agua, equilibrio, juntos, niño, sonrisa, sombra, edades, nacimiento, juego, muerte, universo. Bueno, creo que con estas palabras son suficientes. Es bastante materia prima y veamos qué puede surgir de esto.
elegido algo. A ver qué te parece. Siento mis edades agolparse ante tu nacimiento. Cálido niño que me miras, asombrado y risueño. Cuando yo ya soy de la noche el más viejo. Bueno, ahí no sé, pareciera que quise de alguna manera no tan consciente, porque fue la espontaneidad la que guió de alguna manera el diálogo entre mi imaginación y la razón. Pero de lo que veo es que hay una especie de contraste ahí entre lo nuevo y lo viejo, entre la vida nueva y la que ya se va acercando a cierto fin, que no necesariamente tiene que ser un fin material, sino puede ser un fin simbólico. Recordemos que la poesía nos permite, a través del lenguaje precisamente poético, indagar y explorar ideas y significados más profundos de los que no necesariamente somos conscientes. Escribamos otro. Bueno, este pedacito de poema sí tiene un carácter más bien jocoso, diría yo, que en parte ha de ser reflejo de ese carácter, pues, jarocho, del cual también algo tengo, porque varias de las imágenes me evocaron efectivamente de forma muy precisa a mi terruño, a ciertas costumbres, a ciertas fiestas que siempre son gozosas, y bueno, se me dio escribir esto. En mi terruño se vive en equilibrio entre los colores al viento y la sombra también alegre del surco lleno, juntos y también revueltos. ¿Qué tal? Una vez más constatamos que la poesía nos recrea imágenes que no necesariamente se corresponden a lo que ya tenemos como por conocido o por visto. En este caso, las fotografías que vi, pero también funciona en el caso, por ejemplo, de la memoria. O sea, ya no recordamos precisamente todos los detalles de lo que hemos visto antes, porque además nuestros recuerdos siempre están filtrados por la emotividad, y a todo eso es lo que llamamos la experiencia, nuestras vivencias. Entonces, a la hora que las queremos recuperar, siempre van a ser unas nuevas imágenes que expresaremos también de forma distinta con palabras. El rejuego que yo hice, por ejemplo, fue que colores al viento me refería a los globos aerostáticos, que en los Tuxtlas es una tradición muy añeja, soltarlos al viento. Y eso de la sombra alegre del surco lleno, pues tiene que ver también con la actividad todavía primordial de esa región de Veracruz, que es la agricultura, el tabaco en particular, famoso de allá. Y juntos y también revueltos, pues por señalar ese carácter del jarocho, esa cierta personalidad regional que es parte de la identidad de todos los individuos que vivimos en ese terruño, en ese pedazo de tierra que es como nuestra patria chica. Bueno, con todo esto ya quedó más que demostrado el potencial que tiene la poesía para que todos y cada uno de nosotros desarrollemos nuestra imaginación
en diálogo con la razón. Y además que son infinitas las posibilidades de esa recreación y de ese hecho estético. Porque con lo que yo escribí, ahora por ejemplo, podría ilustrarlo, algunos de estos versos o la idea en conjunto de cada poema en un dibujo, en una pintura o en alguna otra forma de expresión gráfica, un collage por ejemplo, y esas nuevas imágenes materialmente ya realizadas no van a corresponderse de forma exacta con las imágenes que me sirvieron de inspiración. Es decir, estas ya son nuevas imágenes que brotaron de mi mente, que fueron escritas y que si las llevo a lo gráfico, a la cuestión visual, van a ser una nueva forma de expresión. Y si además alguien más viene y ve mi dibujo o mi pintura, no necesariamente va a pensar en las palabras que yo utilicé para escribir mis versos o mi poema. Pensará en las suyas propias, en sus vivencias propias, en las imágenes que tiene en su propia mente, en su propia imaginación. También tendrá que ver su inteligencia en el uso del lenguaje, su bagaje cultural, por ejemplo, el vocabulario que tenga, pero también, como hemos dicho muchas veces, la emotividad o el estado de ánimo con el que llega ante mi obra de arte, por ejemplo, mi pintura o si lee mi poema. Así que no hay mucho más que agregar. La conclusión es que la poesía también eres tú. Te invito a que la escribas, a que la vivas, a que la goces y a que escribas en ese lenguaje del pensar bonito. Agradezco a la Secretaría de la Cultura y las Artes y a su programa Cultura en Línea 2020 por este espacio. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.